Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, señoras y señores, en este lunes 25 de abril. Atrás hemos dejado ya la Semana Santa y comienza ahora, no sé si una semana o 15 días, algo más, probablemente de pasión o de penitencia para algunos, porque comienza la campaña electoral. Es el momento de escuchar las propuestas y lo que quieran decir los diferentes candidatos. Precisamente en este lunes ha quedado definitivamente configurada la lista con esas 17 candidaturas que concurren este año a las elecciones autonómicas. En fin, vamos a hablar de esto y de otras muchas cosas, porque tenemos aquí a quien es el candidato a la alcaldía de un bello concejo asturiano con poco más de 700 habitantes y que es Proaza. Antes les presento a quien también compone esta mesa hoy, que es José María Casielles, es profesor de la universidad. ¿Qué encantados, tal? Encantados. Muy bien, hombre. ¿Cómo ha ido la Semana Santa? La Semana Santa muy tranquila, que es lo fundamental, con los añitos y eso, pues es lo que procede, ¿no? Y con nosotros está también Juan Vega, como decíamos, no, iba a decir sorprendentemente, bueno, que nos lo explique él si sorprendentemente o no, además de editor del Comentario TV, Juan, es el candidato de Foro Asturias, aunque bien es cierto que él concurre como independiente, pero es el candidato de Foro Asturias a Proaza, ¿no? Bueno, pues... ¿Sorprendente o no? No lo sé. Proaza es mi pueblo desde hace 20 años, que es cuando llegué allí. Allí estoy empadronado desde entonces, allí hice mi casa. Allí tengo realmente una vida nueva organizada y, bueno, pues un grupo de gente que yo respeto mucho en el pueblo me propuso que me lanzase en esta aventura que tenía una doble vertiente. Por una parte, lógicamente, el honor que te hacen tus vecinos de pedirte que te encargues de esa responsabilidad, que yo entiendo fundamentalmente que es eso, un honor, más que nada, que además desde luego creo que es un reto interesantísimo, pero ya hablaremos de eso más adelante porque creo que las posibilidades son extraordinarias. Y de otra parte yo creo que está el incorporarse en ese proceso político que se está viviendo en Asturias, echando una mano a una opción por la que llevo apostando desde que empezó a producirse ese pulso por la vuelta de Francisco Álvarez Cascos a la política en Asturias. Y bueno, pues para mi sorpresa se produjeron las circunstancias que todos conocemos ya, y en ese sentido me pareció que también era poner un pequeño ladrillo en la construcción de ese edificio, que de alguna manera es como un detalle personal, ¿no? Yo intento apoyar en este pequeño concejo que además es mi casa. ¿Por qué como independiente y no como afiliado a Foro Asturias? Pues porque no estoy afiliado, no lo estuve en ningún momento, hace muchos años que no estoy, que no tengo ningún tipo de afiliación política, y la verdad es que a quienes me lo comentaron les dije en todo momento que la única consideración que quería hacer en este asunto era que quería mantener mi independencia política personal sin importarme lo más mínimo comprometerme con este partido en lo que es la candidatura local de Proaza. Yo creo que incluso puedo decir que es una pequeña oportunidad para mí el permitirme concurrir como independiente, porque también es una forma de agradecerte que tú asumas ese reto, que es un honor, pero que también es un reto, porque claro, una vez que aceptas una cosa de estas, aunque sean 700 no habitantes, sino electores, enfrentarse a 700 electores puede ser más difícil que enfrentarse a 300.000, porque en este caso hay que visitarlos uno por uno. Claro. La campaña, nos imaginamos, José María, la campaña de Juan en Proaza tendrá que ir casa por casa. Y tiene un modelo ya consagrado que es el del propio Francisco Álvarez Cascos, que es una persona que pisa el terreno, pero vamos, centímetro a centímetro. Eso es así. Vamos, conociéndolo, y es como tienen que hacerse las cosas. Yo creo que es como se tienen que hacer las cosas, ¿no? Con grandes medios y con grandes y con grandes distancias y con grandes distanciamientos, que es peor todavía. Bueno, que hay que estar ahí al pie del cañón, enterarse cuáles son los problemas. Ahora nos está hablando D-Record de los problemas de financiación de los pequeños empresarios o de pequeños, en fin, casi familiares, ¿no? Empresas casi familiares o menos. Y es así, es lo que está faltando en este país. Yo creo que tienes una visión muy clara de
por dónde van los problemas, que son muy serios porque son muy angustiosos para la gente que los está viviendo, claro. Sí, y Proaza es una villa preciosa, o sea que yo te felicito porque supongo que vas a ganar eso como tienes que hacer, evidentemente. Bueno, y segundo... vamos a poner, porque hay que dejarlo todo claro, yo lo voy a intentar, claro, y voy a poner toda la carne en el asador, claro. Pero me enfrento a un gobierno socialista por mayoría absoluta, bueno, sí. Que además, ojo, eso no es lo que ocurre en el resto de Asturias. En Proaza no hay corrupción. Bueno, eso es complicado. No, quiero decir, vamos a ver, el alcalde de Proaza, Ramón, sí, es una buena persona, es un hombre que tiene una mayoría absoluta por el Partido Socialista, y allí la cuestión no es la que nos encontramos aquí, por ejemplo, con la Operación Marea, nada que ver. Aquello no está trufado por estas terribles cosas que vemos en el resto de Asturias, ¿no? Pues si no eres alcalde, serás un jefe de la oposición. Yo tengo que decir, y estoy convencido de que voy a ser alcalde, pero no porque tenga que acusar a mi oponente de ningún escándalo de corrupción, sino simplemente, pues por ejemplo, pues porque la carretera que lleva Bandujo está a punto de caerse, porque nadie hace absolutamente nada, ¿no? Por poner un ejemplo. Son otro tipo de cuestiones, son cuestiones de eficacia, de trabajo, de compromiso, afortunadamente no de corrupción, insisto, y de estas lacras que vemos en el resto de Asturias. Pues que habría que desear para todo el mundo que tuviese esa circunstancia que tienes tú de que fuera que exactamente, que no encontrar nunca un problema de esa naturaleza que acabas de comentar de corrupción, como pasa en otros muchos sitios, desgraciadamente, porque, bueno, y además te honra mucho la limpieza con que has hecho esa manifestación y ese planteamiento, claro. Y fácil no es, porque, vamos a ver, aquí hay una posibilidad real que además es un hecho de democracia directa. Aquí el voto se consigue votante por votante, e incluso se llega a sellar con un apretón de manos. Es decir, previamente se negocia. Uno se tiene que informar de lo que la otra parte quiere, uno tiene que hacerle llegar la viabilidad de lo que la otra parte quiere, y la relación es absolutamente seria. Es decir, la mano no se ofrece hasta que está claro que el trato se puede alcanzar. Es una democracia a la suiza casi, de esa de que participativa de verdad. Es que como tiene que ser, claro. Decimos que Juan Vega es el editor del Comentario TV, es además funcionario del Ayuntamiento de Oviedo, y así las cosas, ya tienes bastante ocupación. ¿Por qué te decides a meterte en esta aventura política, Juan? Bueno, vamos a ver. Esto es como cuando a uno le toca ser presidente de su comunidad de vecinos. Claro, evidentemente es engorroso. Muy duro. Es engorroso, es latoso, pero nadie deja su trabajo por presidir la comunidad de vecinos. Otra cosa es que hayamos adoptado esta costumbre malsana, perversa, de convertir la política en un trabajo. No hay explicación, porque dicen, no, es que es la tecnología, dices tú, la técnica, el conocimiento específico. A ver, ¿cuál es? Que el portavoz del grupo parlamentario tiene que hacer 1, 2 o 3 para saber si tienes que apretar el botón del sí, el no y la abstención, y esa es esa técnica que justifica que tú tengas un sueldo como parlamentario. No, o sea, esto no es así. Esto de la política en un país extraordinariamente degradado a partir de la negociación para el acceso a la Unión Europea, que nos hemos quedado sin industria, que nos hemos convertido en un pueblo totalmente subsidiado, corrompido, acostumbrado a vivir en unas inercias realmente inconcebibles, ha generado una clase política impresentable, adocenada, que ha convertido la representación en un negocio. Quien entra en política sabe que se va a enriquecer. La política se ha convertido en una profesión en la que tenemos una plataforma que nos lleva a la riqueza de una manera extraordinariamente descarnada. Todo el mundo sabe, no vamos a entrar en nombres, es tontería. Podríamos hablar de personas conocidas por todos nosotros que han llegado pues con una situación personal y patrimonial razonable y que se han convertido en multimillonarios, pero no en un caso. En todos los partidos. Y en todos los partidos, en todas las fuerzas políticas. Entonces, bueno, pues es un proceso que yo lo veo muy paralelo a la corrupción generalizada que nos ha llevado al ladrillazo, que es
que no se veía, el Banco de España no era consciente de lo que estaba pasando, los ayuntamientos no eran conscientes de lo que estaba pasando. Todo el mundo recibía, ¿no? Todo el mundo iba en moto. Entonces, sí, pero todos sabíamos, o los que no lo supiesen es que son, y que se me perdone, perfectos tarados, que esto iba a traer un crack, que ese crack iba a traer paro, pobreza, tragedia y una vida extraordinariamente dura para reconstruir un país arrasado, ¿no? Es decir, somos profundamente inconscientes y evidentemente la degradación de la política sin duda tiene un componente de corrupción organizada, de delincuencia organizada, asaltando, sí, pero asaltando lo que tendría que ser una labor fundamentalmente honorífica. Sí. Y no hay justificación ninguna. Yo me acuerdo, en fin, esto me trae a la memoria el momento en que, bueno, ya sabemos, no, a mí nunca me gusta hablar de, como decía mi padre, del pecador, sino del pecado, pero todos tenemos en memoria clarísima cuando se pasó de ser presidente de la Cruz Roja Española para ponerlo en la tarjeta y punto, y poco más, y hacer las gestiones oportunas que hubiera que hacer, a vivir de eso, claro, pero a vivir espléndidamente, es decir, que ganar $500,000 de pesetas de las de hace 20 o 25 años, ya doy otra pista, con ese cargo, y luego además llegar a Madrid al momento de recibir ese nombramiento y malversar el patrimonio que tenía la Cruz Roja Madrid. Lo conoce todo el mundo. Recordamos aquella historia, sí. Decíamos al principio que empieza ahora unas semanas, unos días, para algunos de calvario, para otros de penitencia, para otros de alegría, depende, porque estamos iniciando la campaña electoral. Empiezan también a conocerse las primeras encuestas. Este mismo fin de semana hemos conocido la del periódico El Mundo, que sitúa precisamente a Foro Asturias como el segundo partido más votado después del PSOE, e incluso mucho más optimistas las encuestas del Comercio, que le dan como que está al borde de la mayoría absoluta. ¿Creéis en esto de las encuestas? ¿Os parecen fiables o son más una intención de voto? A ver. No, las encuestas, claro, depende de quién las organice. Esa es la primera salvedad que hay que poner ahí encima de la mesa. Pero vamos, yo creo que son muy serias. Y a mí, son una pista importante. Y vamos, sin que el mundo me levante sospechas, pues es evidente que ahí cuenta también la proximidad y el mejor conocimiento del medio, que es el que tiene el periódico El Comercio, ¿no? Sin duda ninguna. Y además había hablado ya al principio, como sabéis, de que el Foro iba a estar por delante de los otros dos partidos mayoritarios, es decir, el PP y el PSOE. De modo que no es ninguna sorpresa, espero que no sea ninguna sorpresa. Hombre, yo lo que tengo la sensación, y creo que es compartida, de que en Asturias estamos viendo un episodio realmente llamativo por el acoso que desarrolla el primer diario regional sobre la figura de Cascos. Es una actitud tan claramente perversa por su hostilidad. Sí, pero claro, es el diario independiente. Yo tengo la sensación de que se están suicidando desde el punto de vista mediático de una manera que luego pegar los trozos va a resultar realmente difícil. Entonces ahí las encuestas juegan un papel en el que quien practique la sana costumbre de contrastar fuentes de información, pues claro, se tienen que quedar con los ojos a cuadros, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que tengamos este fenómeno, que por otra parte, pues hombre, hay que ser muy zoquete o estar muy ciego para no verlo, que un personaje con la trayectoria de Cascos se brinde a volver a su tierra para realizar aquí una labor política y que la respuesta sea no ya de frialdad, de discrepancia, de negativa, que hombre, eso es evidentemente algo totalmente legítimo en democracia, sino tramposo. Porque claro, ignorar lo que está haciendo, ignorar la repercusión, la audiencia que tuvo en todo ese periodo preelectoral que está a punto de concluir con el inicio de la campaña, en el que desde que empezó pues hemos visto actos continuamente que ha ido realizando, por otra parte, con una estrategia muy bien tejida por toda Asturias, con audiencias espectaculares
siempre en sitios incluso pequeños, de 500, 600, 700, 800 personas, fielmente, que se veía que había un enorme interés por estar ahí y por escuchar su mensaje, y sin embargo, pues el primer diario regional sistemáticamente ignoró toda esta precampaña, igual que hizo todo lo que pudo para intentar evitar que fuese candidato del PP, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto puede tener una víctima, y desde luego una la ha tenido ya, que es la credibilidad de los medios de comunicación. Entonces, a partir de ahí, las encuestas nos están demostrando que evidentemente detrás de Foro Asturias hay una realidad muy consistente. Bueno, eso sería para otro debate, ¿no? La situación de los medios de comunicación en Asturias ahora mismo, ¿no? Es que lo que es singular, vamos a ver, al comercio se le podrían reprochar cosas desde aquí. Bueno, es que compite con la Nueva España, unos casquistas, otros anticasquistas, pero es que la realidad es que fuera de Asturias se reconoce ya la realidad política, que es la propuesta del partido de Cascos en Asturias, de Foro Asturias. Entonces, si se ha producido esta enorme campaña de ninguneo, este impresionante bloqueo, y sin embargo estamos ante una opción que puede ser ganadora, es evidente que el fracaso de estos medios es total. Porque aquí en España, aquí en Asturias, siempre hubo un principio que ellos mismos establecieron y los demás se creían, ¿no? Que es que lo que la Nueva España no publica o a lo que no le da carta de naturaleza no existe. Claro, se les ha acabado la canción. José María. Ya sabes lo que he dicho muchas veces, querido amigo Víctor, que el día que se acabe la libertad de la prensa, pues se acabó la democracia, así de claro, lo he dicho muchas veces, ¿eh? Y yo no soy periodista, desafortunadamente, pero estoy completamente convencido de que eso es una realidad importante. Y en fin, da pena, sí, a mí me da pena. Yo he colaborado más de 40 años con la Nueva España. Últimamente quiero decir, hace más de un año, les mandé como siempre unas colaboraciones, ¿no? Callada por respuesta, otra callada. Cuando llegaron a 4 en temas muy distintos, pues naturalmente corté amarras, como es natural. Naturalmente, colaboraciones absolutamente gratuitas, claro. Entonces, claro, tampoco se me explicó nada. En fin, y les he dicho muchas veces, alguna vez después de eso me han pedido alguna pequeña reseña, alguna cosa, cuando se murió algún amigo y demás, personas muy entrañables, cosa que les agradezco, sinceramente. Pero hombre, yo creo que efectivamente no ese es el camino. Es decir, que es una actitud que a mí me ha sorprendido. Lo tengo que decir con toda limpieza, no es que es así. Yo, bien sabe Dios, no vivo de eso, ni muchísimo menos, ni tengo nada que ver con eso, pero en fin, me extraña eso. Yo comprendo, claro, voy a decirlo también con toda sinceridad, los medios de comunicación tienen unas servidumbres que vienen determinadas muchas veces por influencias políticas o simplemente por razones económicas. Y lo entiendo perfectamente bien. Yo tengo extraordinarios amigos ahí en los niveles más altos de la Nueva España y no se me ha ocurrido ni siquiera llamarles o insinuarles: oye, mira, es que estoy dolido con esto. No, es que no tengo razón ninguna por estar dolido, primera cuestión. Y segunda, pues comprendo que puede haber otros motivos. Es decir, que si una entidad, llámese Gobierno del Principado, llámese Ayuntamiento de Oviedo, llámese Perico de los Palotes, que tenga la capacidad económica suficiente para influir en la economía de un medio de comunicación, le dice ni verlo, pues entiendo perfectamente que sean consecuentes con ese planteamiento. Dios los bendiga. Yo no tengo ni que perdonarles porque no me siento agraviado, pero la verdad es que, claro, lo entiendo. Está dicho todo, yo creo que está dicho todo con toda logreza, ¿no? Y además, vuelvo a decirlo para que no quede ninguna duda, si algún día me necesitan para lo que sea, o creen que, en fin, pues está abierto, porque yo no he cerrado ninguna puerta, no he cerrado ninguna, ¿eh? Simplemente me siento incomunicado con ellos. Y no le echo la culpa a nadie, le echo la culpa a las circunstancias, que no sé cuáles son, pero en fin, me las imagino. Es que como cierras una puerta, cuidado con la mano, porque no, pero ya soy muy viejito. Hace un par de meses, a mí, en el ayuntamiento, hay quien dice que precisamente por el seguimiento que estábamos haciendo en nuestros ratos libres, un grupo de amigos de la campaña de Cascos a través de internet, me encontré en una situación laboral realmente llamativa,
¿Pasaste una lista negra entonces? No, te voy a decir, cogí el alta después de una desgraciada y dura enfermedad, que tampoco hay por qué, bueno, muy dura, un síndrome de Guillain-Barré, diagnosticada en neurología en el UCA. Lógicamente, pues claro, tienes una baja. Claro. Cuando cogí el alta, llegué y me encontré con que de repente al día siguiente salía un titular en la Nueva España que decía que me habían destituido y que mi destitución curiosamente sucedía después de que hubiesen destituido o se hubiese marchado un concejal envuelto en un oscuro caso de irregularidades. Claro, a mí eso me pareció una cosa como siciliana, palermitana. Me presenté al día siguiente con un notario y un par de abogados a ver al jefe de servicio en el ayuntamiento para explicarle que igual no se habían dado cuenta de que hace 2 meses se modificó, hacía 2 meses cuando sucedió esto, hace 2, hace 4, se había modificado el Código Penal y que en la última modificación del Código Penal la figura del acoso laboral se convirtió en delito castigado con la cárcel. A las 48 horas revocaron el cese. Me habían trasladado a un centro social, Los Prados, un edificio que hay ahí, muy bonito y muy agradable, una gente estupenda. Sí, pero apartado de... bueno, todo lo lejos que pudo encontrar el acomodo, puede ser una bendición, lejos de mi domicilio. Eso puede ser una bendición. Me bajaron el sueldo, cosa que está prohibida por el Estatuto de los Trabajadores, por un traslado. Obviamente se supone que es que nunca se puede suponer que es un castigo. Se tiene que entender que te están pidiendo un esfuerzo especial, luego tendrían que pagarte más. En fin, toda una serie de circunstancias. Y todavía a día de hoy me encuentro a la gente por la calle y me dicen, oye, así que te trasladaron y tal. No, mira, no, lo revocaron, pero claro, como ese periódico solo informó de lo que le interesaba al jefe de prensa del ayuntamiento, que lo que quería era, supongo, que menoscabar mi fama con estos turbios procedimientos, pero claro, te encuentras con que hay un periódico que colabora en estas cosas y dices tú, hombre, qué casualidad, llevas unos meses apoyando a Cascos con esto que estamos haciendo en internet y te cae la camorra encima, ¿no? Una empresa de comunicación yo entiendo que tiene una parte importante de negocio y claro, y en ese sentido yo entiendo determinadas actitudes, las entiendo, no es que las comparta, claro, pero las entiendo. Y claro, bueno, pues esa sí la cosa. Y luego, claro, aquí han pasado cosas, es que cuando uno llega un poco a alguna edad, una edad provecta, pues, por ejemplo, 75 años, que no están mal, hay que dar muchas gracias a Dios, pues se entera de muchas cosas y ve uno una serie de situaciones la más de extrañas. A mí, claro, una vez que me llamó la atención la actitud de Rajoy con Cascos, reteniendo la pelota hasta el último momento. Es decir, Cascos sabía perfectamente, Rajoy sabía perfectamente que Cascos iba a patear, como es su costumbre, el terreno punto por punto y en fin, centímetro a centímetro, como he dicho antes. Entonces, era comerle la pista. O sea, la estrategia fue, la estrategia que se planteó fue la de comerle la pista, es decir, no le vamos a dar tiempo y ya está, se acabó. Y es curioso, y a mí me llama la atención, a lo mejor es una visión malévola mía, yo soy un hombre bien intencionado, pero bueno, qué sé yo, tendrá uno también sus maldades, que la de Ovidio Cornuval llevaba el mismo camino y lo sigue llevando. Es decir, claro, vamos a ver, como era, había manifestado, claro, que es una buena persona, es una persona decente, claro, y un profesional serio y una persona, en fin, que yo creo que había además resuelto una situación a los conservadores en la zona de Siero, nada fácil, lo había resuelto perfectamente bien. Bueno, pues resulta, no sé, luego tú me dirás si el antiguo alcalde de Siero sigue de consejero en el banco, porque es otra cosa que mi cabeza no es capaz de concebir, pero porque está allí como, supongo, por su cargo municipal, no estará por el apellido, digo yo, no sé. Pero, en fin, la estrategia es la misma. Es decir, entonces Ovidio, a Noval se le retiene la pelota hasta el último momento y en el último momento, ¡zas!, se le deja fuera de juego. En fin, yo creo que todas estas actitudes, la que habíamos comentado algunos medios, y las lamentables que se ven en el mundo político, pues son muy equivocadas. No es que sean perversas, es que además son equivocadas. Vamos a ver, porque la gente las ve, la gente no es tonta, gracias a Dios estamos en un país donde la gente ya tiene una formación bastante sólida y se da cuenta de todas esas actitudes y las valora y las acaba
las acaba, yo espero que consecuentemente las acabe en fin, cristalizando a la hora de votar. Entonces, claro, pues en fin, el malévolo que se tiente la ropa. El malévolo, en términos generales, de cualquier ámbito que sea, que se tiende la ropa. No trae cuenta ser mala persona. A ver si nos enteramos. Bueno, de hecho tiene mucho que ver, porque esto que comentas, porque de alguna forma este extraordinario poder de la prensa en un sitio tan pequeñito como Asturias y sus ciudades, que realmente son accesibles, son pateables, es decir, que puede haber una relación directa que no solo tiene por qué ser en concejos pequeñitos entre los electores y los elegibles, porque eso, ¿qué es? Que en Oviedo, en Gijón, en Avilés no se puede desarrollar un contacto político directo e intenso entre unos y otros. Lo que ocurre, claro, es que si cierras el cascarón de la política y delegas todo en los periódicos, claro, cada uno se queda con su negocio y a correr. Pero te equivocas, hermano, y eso lo sabes tú mejor que yo, que eres un profesional del medio. Te equivocas. ¿Por qué? Porque hoy día los medios de comunicación no son solamente los periódicos, ni solamente la radio, ni solo la televisión. Están todos estos otros medios que tú, por eso te digo, es que tú eres un experto en esa materia. ¿Sabes qué pasa? Que una cosa es, porque por ejemplo en estos Cascos, que es una persona que está totalmente lejana por su edad del mundo de Internet, sin embargo es perfectamente consciente de la importancia que tiene. ¿Qué ocurre? Que como estamos tan profesionalizados, tan metidos en el cascarón, tan aislados, y con esos periódicos garantizándonos el control total, supuesto, entre comillas, por supuesto, de la opinión de la gente, su pereza mental e incluso real les impide aceptar el hecho de que aquí se ha producido un fenómeno nuevo, que es Internet, y que eso ya no funciona. La opinión no está ya encerrada en esa cajita controlada que tenían hasta hace unos años. Evidentemente, lo que ocurre es que como ellos no entienden ni ven, y cuando hablamos de ellos, pues hablamos de esos 4, 5, 6, 7 nombres que todos conocemos, que esto ha cambiado, que ahora mismo en Internet uno tiene acceso a prácticamente todo. Y aquí en Asturias ya está desarrollado en cualquier localidad. Yo en Proaza hice mi página y está siendo un gran éxito de comunicación en un sitio en el que en teoría, según la opinión de esta gente, no entraría nadie. Pero es que uno entra en los perfiles de Facebook de los grandes personajes de la política asturiana y es que son ridículos. Tienen 4 amigos, no funcionan, no los usan, no los mueven. Es decir, sencillamente, como están fuera, no quieren que se mueva el asunto y se están equivocando gravemente, como muy bien dices. Tal vez es que mejor que no los muevan. No los mueven, porque ¿qué van a mover? ¿Qué van a mover? Yo cuando veo muchas veces las grandes cadenas de televisión, no todas, pero en fin, desgraciadamente fundamentalmente las nacionales, y los medios de otros medios de comunicación, de radio y tal, uno se queda, digo, pero esta gente ¿de qué está hablando? Parece que está hablando de lo que está pasando en Marte, porque es que no te informan de lo que está ocurriendo y de las cosas más sustanciales. Es una cosa curiosísima. Pero es porque no quieren, ¿eh? Hombre, claro, porque no quiere, claro que no quiere. Te vuelvo a insistir, aquí cualquier político de estos relevantes apenas pasa de los 1.000, 2.000 amigos en una red social como Facebook, y sin embargo cuando hicimos este tinglado de la candidatura de Oviedo para la capitalidad europea de la cultura, se llegó a tener ahí 16.000. Luego es porque no se quiere. ¿Cuántos políticos te pasan por aquí? No voy a decir cuáles, eso me he comprometido. Pero, en fin, de cierto nivel, de cierto nivel regional, de cierto nivel local, a explicar sus planteamientos, pues me parece que muy pocos. Bueno, ahora hablamos de ello. Vamos a ir a la publicidad y a la vuelta me contáis qué os está pareciendo la campaña electoral, porque sí es verdad que por la ley electoral, la propia ley electoral, que incluye nuevas normas, como porque, no sé, quizás se han pensado mejor las cosas, está siendo como mínimo diferente, más cuerpo a cuerpo, más puerta por puerta casi, ¿no? Vamos a ir a publicidad, volvemos de inmediato para seguir debatiendo en este lunes.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes, de vuelta a la publicidad. Lo cierto es que esta que comienza, entre comillas, lo de comienza, porque yo creo que ya llevamos unas semanas de rodaje, pero esta campaña electoral que comienza, desde luego, va a ofrecer un panorama político interesante. Hay curiosidad, incluso entre quienes son escépticos de la política, hay curiosidad por saber lo que puede ocurrir tanto el 22 de mayo como después del 22 de mayo, con lo que salga de las urnas y los posibles acuerdos o pactos que deban realizarse. Está, decíamos, José María, el panorama político, desde luego, interesante, ¿no? Por ver lo que ocurre el 22 de mayo y más en la situación económica en la que estamos. Desde luego, como tú decías muy bien antes, va a ser muy diferente de lo que hemos visto hasta ahora. Estoy hablando de los últimos 30 años. Muy diferente, eso está claro. Está claro. Tú no sé si piensas como... ¿Lo piensas así también? Bueno. Hombre, es que es tal el cambio que se ha producido a raíz de eso que algunos se empeñaron primero en negar y que ahora intentan hacernos creer que es una mera crisis económica o financiera. Es tal el cambio global, local y nacional que se está produciendo después de esta etapa en la que de alguna forma se termina una época, que para España, eso, vamos, yo creo que ya no lo discute nadie, pero para Asturias muy especialmente, porque tiene unas condiciones especialmente dramáticas a la vista de la situación que se va a crear, pues el final de los fondos europeos, el final de una forma de entender la política después de aquella negociación del acceso de España a la Unión Europea, la necesidad, en definitiva, de buscarse la vida, así como suena, con esta crudeza. Obviamente vamos a inaugurar una etapa nueva y el que quiera aferrarse a lo anterior pues podrá hacerlo en el terreno de las palabras, pero en el de los hechos no. Los hechos son los que son, los bancos están ahí, siguen sin disponer de financiación para las empresas y para los autónomos que quieren emprender, que quieren buscarse la vida. La administración pública no está recaudando y por lo tanto van a producirse inevitablemente, y con palabras aquí no se arregla absolutamente nada, reformas de calado extraordinariamente duras para todos, porque un país en el que no se produce, en el que no se trabaja y en el que no se recauda, pues a la vista está el vecino Portugal, lo que está ocurriendo allí, que puede ser un poco la antesala de lo que nos puede llegar a ocurrir a nosotros, ¿no? Y esta campaña electoral se está produciendo en ese momento. Quien se quiera poner una venda, que se la ponga, pero yo creo que no por aceptar la realidad tal cual es y por adoptar las medidas que ésta exige, uno sea ni un pesimista, ni un cenizo, ni nada de nada, sino simplemente una persona realista. Y en este momento yo creo que lo que necesitamos es muchísimo realismo. Decía yo también lo de la campaña interesante porque por primera vez en mucho tiempo el PSOE puede perder el Principado y por primera vez en mucho tiempo parece evidente que no va a haber mayoría absoluta en el Principado y también, digo, por primera vez en mucho tiempo puede producirse una situación similar en el Ayuntamiento de Oviedo, ¿no? Que el PP pierda este feudo tradicional. Es que vuelvo a insistir, o sea, habrá que hablar de dar respuestas a lo que está ocurriendo. Esto ya es, viene no sé quién y se lo funde en hormigón para hacer una obra loja que no sirve para nada. Viene no sé quién y llena la ciudad de no sé qué cosas carísimas que no sirven para nada. Es que ese paradigma se murió. Ahora aquí hay que hablar de, vuelvo a insistir, no hay ingresos, no hay recursos, por lo tanto tendrán que cambiar las opciones políticas. En ese sentido, yo creo que en Asturias, evidentemente, si tenemos una oferta que nos presenta alguien que se sale de ese carril y que habla de estos problemas, que son los que intento poner sobre la mesa y que yo creo que son los que tienen que estar en esta campaña, más allá de las chorradas. Hoy, por ejemplo, se conocía, era muy comentado en la red, el nuevo vídeo de Javier Fernández, un paseo, un traveling por las calles de Oviedo, parecía un anuncio electoral de Gabino de Lorenzo, farolas encendidas por todas partes, nada más, farolas encendidas, más farolas encendidas, y había alguien que le hizo una gracia y ya hoy mismo ya salió una réplica. ¿No se puede ver el farol o qué? No, es que él salía, o sea, era un larguísimo traveling de farolas y farolas, todo vacío, todo desnudo, sórdido, y salía Javier Fernández sentado en su despacho con una bombillita trabajando. Y venga, más farolas, más tal, más cual, todo muy tétrico. Entonces hoy mismo alguien hizo la réplica y ya circula un vídeo
que es, la verdad es que es muy cachondo, en el que tras la parte de Javier Fernández sale Arias Navarro contándonos aquello de la lucecita que había encendida en el Pardo. Un gran éxito de descargas, por cierto. Pero ¿esa luz era eléctrica o era una luz de vela? La del Pardo. La otra, la de Javier Fernández. ¿Qué se pasaron un poco en esas pretendidas austeridades? Hay una cosa... Bueno, tú ya sabes que yo he pasado 31 años en el Partido Popular. Bien. Y que le mandé la dimisión a Rajoy hace 2 años y medio, cuando tuvo aquella desafortunada, o peor que desafortunada, comentario de que aquello del homenaje a las Fuerzas Armadas era un coñazo. Entonces le dije, bueno, mira, yo, entre otras cosas, soy alférez de complemento de ingenieros, y mira, pues esto, entre una cosa y la otra, que te voy a decir, me voy a quedar con lo primero, es decir, mi condición de alférez. Y le mandé la baja, y se la pasé después al ¿cómo se llama? A Oviedo, es decir, a mi sitio de inscripción como militante, que era Oviedo, para que simplemente hiciesen lo que tenían que hacer, que era el cumplir administrativamente con esa baja. Cosa que no sé si hicieron, pero bueno. Está claro que, porque lo tengo además realizado por carta certificada con acuso de recibo que me firmaron en Madrid, claro. Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? Pues lo que pasa aquí es que estamos viendo cosas que no encajan sencillamente. Es decir, el tema, por ejemplo, de la señora Cospedal, que en estas elecciones pues se plantea con la bandera de la austeridad, pero claro, después de haber comentado que tenía unos ingresos de 240.000 euros al año, de los cuales 169.000 eran de un cargo del partido, cuando nosotros, al principio de la existencia de Alianza Popular, cuando cabíamos todos en 2 autobuses, pues en los cargos directivos que recibíamos de diputado regional, menos de 10.000 pesetas, y me parece demasiado, siempre te lo he dicho, querido Héctor, todo lo que se gana por la política me parece demasiado. Y resulta que, claro, dice que hay que ir a la austeridad, pues no sé, viene usted, Fray Ejemplo es el mejor predicador, no venga usted con bromas, es decir, que vamos a ver si somos serios. Y lo del PSOE, bueno, nada, ya no, sin comentarios. Con abrir la ventana de Andalucía ya está todo explicado, ¿no? Es decir, que claro, pues es que no puede ser, hermanos. Y la gente se da cuenta, y la gente además... Ahora no está con las alegrías de años atrás, sino que está pues muy fastidiada, está bien paro, la gente joven no alcanza el empleo, los mayores son prejubilados en condiciones precarias, los jubilados que te voy a comentar, que yo ya lo sufro, ¿verdad? Y lo sufro con alegría. Pero claro, quiero decirte que claro, la gente empieza a pensar con bueno, la realidad, como dices tú, es esta, es la que es. Y entonces estas milongas no nos las podemos creer. Y si aquí hay la circunstancia de que dispones de una línea, pues por lo menos de original, que es esta que plantea el foro de Astur, bueno, pues vamos a cambiar, a ver si podemos respirar, porque claro... Para eso que comenta, para ese cambio que comenta José María, deben producirse una serie de situaciones. Yo os propongo un poco de política ficción. ¿Qué puede ocurrir, Juan, si... ficción es la que estamos viviendo ahora. Bueno, sí, casi que también. ¿Qué puede ocurrir en el Principado si, por ejemplo, se dan esos resultados del mundo, que pueden ser bastante aproximados, ¿no? PP, segundo partido tras el PSOE no tiene mayoría absoluta ni siquiera con Izquierda Unida. ¿Qué puede pasar? ¿Habría un pacto PP-Foro Asturias o con lo que ha llovido eso es imposible? ¿Qué opinión tenéis? Yo ahora mismo estoy un poco perplejo porque, claro, desde que se cayó la fantasía esta del banco base, las causas de fondo de algunas de las cosas que ocurrían en Asturias han entrado en una fase un poco catatónica y ahora puede ocurrir cualquier cosa. Hasta que llegamos a la situación de la que estábamos hablando antes, cuando se produjo el rechazo a Cascos en el PP, había unas razones muy claras que estaban ahí. Es decir, se trataba de una relación transversal, PP-PSOE, en un asunto muy turbio, como es Caja Castilla-La Mancha, el gran sumidero
de la corrupción del ladrillo en España, junto con posiblemente Valencia, porque no vamos a decirlo, donde el Partido Socialista se metió en los mayores fregados desde el punto de vista del ladrillazo, ¿no?, de esta época de la locura inmobiliaria. Le tocó a Cajastur comerse ese marrón, se lo compensaron, pero claro, Castilla-La Mancha es el caramelo de Cospedal. Castilla-La Mancha, además, la Caja Castilla-La Mancha, en su corporación industrial, tenía como consejero al hoy marido de Cospedal. Sería echar demasiadas horas profundizar en lo que hay ahí, pero hay una cosa que está clara: si los ciudadanos españoles hoy no arrancan porque no tienen crédito, como comentábamos antes, pues simplemente un peón especializado con capacidad para hacer, pues como maestro de la albañilería o alguna profesión de este tipo, dice, no, es que no tiene dinero ni lo puede conseguir para comprarse un remolque, porque Cajastur está ocupada con la corrupción de Caja Castilla-La Mancha, y entonces todos sus esfuerzos se tienen que destinar a tapar ese agujero, y ese agujero se está viendo en la Audiencia Nacional sin ninguna repercusión en ningún titular, claro, porque allí teníamos en Corporación Industrial al marido de Cospedal y al frente del asunto al señor Hernández Moltó, y unos por otros, las cajas de Valencia, las cajas de Galicia, se van tapando unas con otras. En España no hay crédito para nadie, hay que poner dinero público para cubrir esos agujeros, e incluso cabe la posibilidad de que tengamos que someternos a una intervención por parte de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional para poder afrontar ese problema, y lo tenemos que pagar todos, los pensionistas con sus pensiones, los funcionarios con sus sueldos, los ciudadanos con sus obras públicas, y de eso no habla nadie. Por eso que ese acuerdo, que en Asturias era total entre el PP y el PSOE, que folclóricamente se disimulaba con esta historia del cerco de Oviedo, que es un relato muy bonito pero muy falso, porque esto pues se demuestra perfectamente con lo que ocurría con la Operación Marea, y no hace falta profundizar absolutamente nada más. Es decir, como todos los contratos de suministro de todas las cosas en el Principado para todos los partidos políticos se adjudicaban a las mismas empresas, pues que venga alguien aquí con una enorme fuerza política, a quien nunca le han podido meter en uno de estos merengues a encabezar un proyecto que rompa este acuerdo transversal, pues lógicamente lo rompe absolutamente todo. Había un motivo ahí para que las cosas fueran así, que era Caja Castilla-La Mancha, y que era el proyecto de Banco Base. El proyecto de Banco Base se ha ido a freír espárragos, la gran capacidad de financiación de publicidad de la Nueva España se ha ido a freír espárragos, todo ha cambiado extraordinariamente y ahora ya no sabemos cómo están las cosas. Y te añado una incertidumbre más, que creo que, porque estamos hablando un poco del prólogo a la respuesta a tu pregunta. Sí. Otro dato más que yo creo que también es importante tener en cuenta y del que hablábamos antes de entrar aquí. En el momento en el que Zapatero anunció su retirada, vamos a ver el efecto que eso tiene en la política nacional. Entonces, a partir de ahí, yo creo que se están diciendo cosas con muy poca entidad. O sea, lo que hace el PSOE es llamar fascista a Cascos. Lo que hace el PP es decir que no va a pactar con Cascos. Lo que hace la Nueva España es intentar no hablar de Cascos, pero aquí nadie habla de nada que no sea Cascos. O sea, esa es la realidad. Claro, entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Pues primero él tiene que decir lo que está diciendo, que no va a pactar con nadie, que va a ganar y que va a gobernar. Y en cuanto a los demás, yo francamente, y pongo esta duda sobre la mesa para terminar, yo francamente creo que ni el PP ni el PSOE de Asturias tienen capacidad para decidir por sí mismos qué es lo que pueden, no lo que van a hacer, sino lo que pueden hacer. Claro, se va a decidir en Madrid. Sí, no es mala cosa. Yo lo que no veo es un posible pacto entre FAC y PP en el Ayuntamiento de Oviedo. Eso sí que parece a todas luces imposible. Los pactos en política pues siempre están encima de la mesa, claro, son posibles, pero el problema es el precio del pacto, claro. Claro, hermano, es que los pactos siempre son posibles, pero ¿a qué precio? Es decir, claro, es que, vamos a ver, es así, el que va a tener, bueno, esto lo hemos visto en la política nacional, desgraciadamente, hasta la saciedad.
del PNV gobernando en el País Vasco porque son un partido bisagra, pero necesario. La Izquierda Unida con Cataluña haciendo, pues... Y claro, ¿qué pasa aquí? Pues pasa siempre lo mismo. Es decir, que esa situación de que, claro, eso lo vio, yo creo que lo vio Francisco Álvarez Cascos perfectamente claro. Es decir, que aquí, vamos a ver, al final van a tener que contar conmigo, claro. Eso está claro. Eso en el mejor de los casos. Y desde Madrid. En el mejor, eso que el mejor de los casos. Eso que el mejor de los casos para la otra parte, claro. Es decir, van a tener que contar conmigo, porque si no necesitan para que... vamos, si él no nos necesita para que como elemento complementario, pues la cosa va a ser más cruda todavía. Y desde luego, pues... bien, yo lo conozco a él y a su padre, que para descanso, que le tenía muchísima estima. Y, en fin, recuerdo muy bien el funeral maravilloso que tuvieron allí en Gijón. Y vamos, es una persona con las ideas muy claras, es decir, que no va a ser fácil esa negociación, no va a ser fácil. O sea que no se haga ni Parece bastante interesante lo que está por venir en un futuro inmediato. Él se niega, yo creo que es muy buen criterio hablar de ello por lo que estábamos comentando. Hablabas del País Vasco y hablabas de Cataluña. Es que evidentemente la presencia de Cascos aquí nos pone en el mismo plano que Cataluña y el País Vasco a la hora de negociar acuerdos. Claro. Los acuerdos de Cataluña y del País Vasco no se negocian en Cataluña y en el País Vasco, aunque parezca lo contrario. ¿Por qué? Bueno, pues es evidente, la cantidad de variables que entran en juego ahí son impresionantes, infinitas, pero, y lo más importante de todo, vamos a ver qué ocurre con eso de la política que llamamos el arriolismo, por Arriola, Pedro Arriola, el asesor personal de Rajoy, que se hizo famoso por esto de que aquí cómo se consigue ser presidente del gobierno para Mariano Rajoy es sencillamente no haciendo absolutamente nada. Tú no hagas nada que ganas, ¿no? El nihilismo puro, sí. Claro, yo esa teoría no la entiendo. Yo sí la entiendo, pero no la puedo decir aquí. Te la diré después en el tercer tiempo tomando una cerveza. Como no lo entiendo y como además creo que no va a ningún sitio y como además era de tontos pensar que el Partido Socialista iba a asistir indefinidamente al funeral del país y al funeral de su propia opción política con este personaje extravagante al frente de la nave del Estado en este naufragio hacia el que va nuestro país, pues es evidente que iban a tomar medidas y una de ellas es anunciar su retirada. Entonces, a partir de ahí, si la opción de la oposición es no hacer nada, es absolutamente lógico que no haciendo nada, pues no suceda nada. Y, por ejemplo, pues que pierda las elecciones, que no las pierda, que tenga una reducción importante. Yo creo que el PP va a pagar muy cara esa política, porque no es una política seria. Un partido político tiene que implicarse, presentar opciones, presentar proyectos y ir hasta las últimas consecuencias. Y simplemente estar ahí esperando a ver pasar por delante el cadáver del enemigo, no, porque el que va a pasar por delante es el cadáver del país. Hablaba antes, Juan, de la operación Marea. Por cierto, no vamos a saber nada de esto hasta después de las elecciones, como mínimo. Es evidente, ¿no? Alguien calculó muy bien los tiempos, ¿no? Los tiempos están ya más que calculados y más que medidos, ¿no? ¿Creéis? Esa es otra tragedia de este país. Es decir, que claro, que la falta de independencia de la justicia a los niveles más altos, Claro, hay mucha gente honesta en la justicia que yo conozco muy bien, porque entre otras cosas, pues aunque parezca casi una broma, he sido profesor de Derecho 15 años en la facultad, vamos. Pero quiero decir, siendo de ciencias, porque me habían invitado los decanos, varios decanos, a unos temas de precisamente lo que se está viendo ahora todos los días en televisión, que es las ciencias aplicadas al derecho, claro. Pero quiero deciros con esto que, claro, hay gente honorabilísima, como no, y fenomenal en la justicia, pero claro, hay sectores que están condicionados políticamente. Estamos hablando del tribunal, ¿para qué no vamos a decir más claro? O no se puede decir más claro. Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional. El Constitucional, bueno, ya aquello ya... Y la transferencia a las comunidades autónomas. Bueno, claro, vale, claro. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, unas sí, otras no, pero claro, sí, claro. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Pues que esa es otra tragedia que tiene este país, el no tener una justicia que sea plenamente independiente, claro, que es la que podía otra vez. Es decir, ¿cuáles son los medios para enderezar esto? El ejército no, ciertamente no es el más adecuado, tal como están las cosas ahora. Son una gente con que se están entregando, que no se les deja participar en las cosas políticas más elementales.
Y bueno, tienen el mérito para mí extraordinario de que por lo menos se han plantado a conservar pues como diríamos, costumbres y actitudes que tenían de muchísimos años. A mí me ha ilusionado, por ejemplo, ver a la Legión el otro día en Málaga, cuando, en fin, había la amenaza de que los legioneros tenían que cortarse la barba porque la señora ministra no lo podía permitir, y que eso de hacer honores al Cristo de la Legión, pues hombre, que estaba ya pasado. Pues no está pasado. Mire usted por dónde, no está pasado, gracias a Dios. Y claro, pues quiero decir con esto, es decir, que cuando falta en un país, cuando empieza a fallar los medios de comunicación, porque no tienen la debida independencia que tienen que tener para decir lo que tienen que decir con toda libertad, por razones económicas, por razones políticas, por lo que sea, por presiones, y cuando la justicia no goza de esa independencia a los niveles más altos, pues las cosas realmente tienen muy mal arreglo. Y eso es lo que a mí me preocupa más, lo digo con toda sinceridad. Entonces, pues eso. Ahora, surgen otros resortes nuevos. Ese que tú acabas de comentar y que tú dominas muy bien, que es el de las redes de información pública, pues son pues nada más y nada menos que las que están levantando todos los problemas de África. Están poniendo sobre el tapete todos los problemas de las poblaciones del norte de África, así de claro. Entonces, ojo, que están saliendo otros resortes. Cuidado, no se crean ustedes que con esto de apagar la sintonía está todo resuelto. No es así. Por concluir con Juan, más o menos igual que comenzábamos, es decir, hablando de Proaza, cualquiera puede decirte, Juan, que buscas, cualquiera que no conozca la situación ya de Juan Vega, como funcionario del ayuntamiento, como un alto funcionario del ayuntamiento, cualquiera puede decir que buscas un sueldo como alcalde de Proaza, porque el alcalde de Proaza cobra un sueldo, me imagino. Poco sueldo de Proaza, muy poco sueldo. Hombre, si desconozco exactamente cómo está la situación, pero ya hice mis prospecciones y bueno, yo ya empecé a comentar con la gente que obviamente no entendía que se esté generando ingresos extraordinarios para los miembros de la corporación, máxime cuando todos, pues incluido Ramón, el propio alcalde, tiene su trabajo en hidroeléctrica como lo tengo yo en el ayuntamiento. Entonces, bueno, tú tienes tu trabajo, tú tienes tu sueldo, ¿por qué te vas a tener que poner un sueldo por ejercer una labor de gestión de los intereses de la comunidad? Pues hombre, sí, que te tienes que desplazar a no sé dónde y hay un coche del ayuntamiento, pues te lleva. Hay unas dietas, lo que no vas a poder, poner perros de tu bolsillo. No es lógico que gastes tu propio dinero, aunque siempre vas a gastar algo en ese servicio a la comunidad, pero llegar ahí y convertir eso en una especie de segunda fuente de ingresos, de segundo negocio, pues luego, claro, pasa lo que pasa. Y es que, por ejemplo, mira, lo comentábamos hoy, los problemas de lo pequeño, ¿no? Por cierto, es muy interesante siempre. Me lo encontré hoy en la plaza del ayuntamiento, que estuvimos saludando y charlando y tal, y me decía, ¿queréis echarnos? No, hombre, no, queremos trabajar juntos. Pero bueno, no, entonces, ¿qué es? ¿Que lo hicimos tan mal y tal? No, si no es eso. Y además, yo siempre lo digo, me encanta esta posibilidad precisamente porque ahí el debate no es agrio, porque eso, insisto, no hay corrupción, allí no hay corrupción. Ahora bien, allí las obras ya nos vienen adjudicadas de allá y de allá ya vienen a los precios a los que vienen, a las empresas de siempre, y con las consecuencias como, por ejemplo, pues mira, la carretera que lleva a mi casa, que se nos está cayendo y que es la que me hizo a mí entrar un poco en la dinámica política del ayuntamiento. Se trata de una carretera hecha en su momento con unas grietas. Esas grietas no se tapan, esto lo conoce todo el mundo. Estas grietas no se tapan, sí, pero digo porque esto es un mal general, el mantenimiento de las carreteras. No se van, claro, no se van tapando las grietas, el agua se filtra, el agua drena y se van produciendo pequeños derrumbamientos. Los pequeños derrumbamientos se van transformando en grandes derrumbamientos. Bueno, pues muy bien.
Hay una obra, pasan grandes camiones rumbo a una pista por una carretera que tiene un límite de tonelaje determinado. ¿Qué ocurre? Que si paso un camión más grande, me ahorro dos pequeños. Si en el proyecto eran dos pequeños y pasa uno grande, ¡pim!, dinero para el buche. Entonces, bueno, la cuestión es evidente. Querido alcalde, estos camiones que han pasado por aquí son los causantes del mal causado, como decían nuestros místicos. Y cuando nos encontramos con que tenemos un causante, pues tendremos que presentar una demanda. Sí, claro, ya, pero es que la empresa, claro, porque el gobierno, Oviedo, la consejería. Bueno, ¿qué es? ¿Que no puedes? No, no puede. No puede querellarse. ¿Por qué no puede querellarse? Pues porque está implicado en algo. No, no puede querellarse porque es la disciplina del partido, claro, y porque medio partido político está metido en esa empresa. Sí, pero la otra mitad de Asturias no está metida en ese partido político. Ahora, a ver si nos damos cuenta. Claro, por eso te digo, claro. Es que es tremendo. Un presidente, no sé si visteis, oísteis la radio esta mañana, presidente de una comunidad de cuyo nombre no quiero acordarme, pues que le estaba preguntando y tal, y dice, bueno, ¿y usted piensa volver a presentarse? Pero usted ya lleva 16 años ahí. Bueno, ¿qué tiene que ver? Claro, está como Gaddafi aproximadamente. Gaddafi lleva 31 o 32. No puede ser, hombre. También esto es otra cosa, que hay que ir acostumbrándose a que las cosas pues tienen su tiempo y se acabó la historia, pero cada gente se siente ahí. Lo de este señor de poder decir es que esto es una cosa que llama la atención, es decir, que un señor que está de consejero de una entidad, no sé si es la Caja de Ahorros o qué, una entidad de Cajastur, bueno, por un año, por ser alcalde de su ayuntamiento, que resulta que hace más de un año que está separado del cargo y sigue estando ahí, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto, señor? No sé, bueno, ¿no? De la profesionalización de la política. Pero es que sí. ¿Está en condición de qué? En este caso es más llamativo de alcalde, porque como Cajastur, cosa que muchos ciudadanos no saben, ha sacado los ahorros de los asturianos de Asturias y se los ha llevado a un banco que se ha creado en Madrid que se llama Banco Base, que es donde están los ahorros de los asturianos y no en la Caja de Asturias. Resulta que los representantes de los ayuntamientos, como el exalcalde de La Pola, lo que hacen ahí en realidad es cobrar y poco más, porque no están administrando prácticamente nada, salvo la titularidad del banco este de Castilla-La Mancha, ¿no? Curiosamente, cobran y ni siquiera se ha producido el más mínimo debate social sobre esas decisiones, salvo Cascos, y claro, es que yo tengo que decirlo, es que es así, es el único político relevante conocido en Asturias que en su momento hizo sus observaciones con unos artículos que publicó en El Comercio y el ABC sobre esta errónea decisión de cogernos el marrón de Castilla-La Mancha. Menos mal que no se comió el marrón del Mediterráneo, porque eso sí que hubiera sido terrorífico, las cosas como son. Vámonos ahí, hay que reconocer que porque el presidente del Banco España, en fin, estaba verdaderamente interesadísimo en que cargase con ese muerto, ¿no? Claro, se lo quitaba el de encima, ¿no? Segundo muerto, claro. Bueno, un último mensaje para los vecinos de Proaza, Juan, para posicionarte como alcalde. Bueno, hoy por la mañana tuvimos la presentación de la candidatura allí en el mercado y yo creo que es un mensaje bien clarito y bien sencillo. Vamos a cambiar totalmente ese criterio, esa profesionalización de la representación pública para llevar allí personas que van a acudir como gestores del interés general y lo vamos a hacer en consonancia con ese cambio que se va a producir en Asturias. Y yo entiendo que el mejor aval que tenemos en Proaza para ganar las elecciones, y así me llega, y esa es la impresión que tienen muchos vecinos, es que vamos a poder hablar con las instituciones asturianas en términos muy diferentes de lo que ocurría hasta ahora. Un caso terrible, sencillísimo, clarito, la senda del Oso. Muere una señora hace unos años, estaba podrida la barandilla. Aquella barandilla estaba certificada, entregada y reformada desde hacía 8 meses en los papeles. En la realidad estaba podrida. Y ahí queda eso.
Bueno, yo lo que te deseo es mucha suerte y que no te inviten o no te dejes invitar a la inauguración, la nueva inauguración del puente de romano de Cangas de Onís, como me pasó a mí, no hace 2000 años, sino hace 20 años. Es decir, que este país da para todo. Querido amigo José María, muchas gracias por estar aquí. Un abrazo a vosotros. Igualmente. Y Juan Vega, muchas gracias también por estar aquí en esta tertulia hoy. Muchas gracias, Víctor. Un debate que ha sido ameno, entretenido y del que ahora nos despedimos, pero eso sí, recordándoles que mañana volvemos con nuevos temas, nuevos invitados, nuevos asuntos en un nuevo debate público. Les esperamos mañana. Hasta mañana.